Shalom, Rabotai, que este Erev Shabbat traiga al Eterno una gran delicia en la preparación para introducirnos a este grandioso Shabbat que el Eterno nos da y que nos permita crecer, madurar, descansar de todas las actividades y todas las cosas de la semana y sobre todo que podamos asumir y asimilar la grandeza de la Torah. Amén. Bueno, estamos en Perek 9 de Matai, Pasuk 1. Dice así: Entonces, entrando Yeshua en la barca, cruzó al otro lado del lago y vino a su ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico tenido en una camilla. Y viendo Yeshua la emuná de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero algunos intérpretes de la Torá que estaban allí, al oír eso, se decían unos a otros en voz baja: Este hombre está blasfemando. Mas, siéndole mostrado por el espíritu de profecía sus pensamientos íntimos, supo Yeshua lo que hablaban y les dijo: ¿Por qué estáis pensando cosas tan malvadas en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, anda? Entonces Yeshua, corrigiéndoles, dijo: Les mostraré ahora que el Hijo del Hombre le ha sido dada autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y volviéndose al paralítico le ordenó: Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. He aquí que el hombre se levantó y tomó su lecho y se fue a su casa. Y el pueblo que se había reunido allí, al ver esto, experimentó una poderosa manifestación de la presencia divina en la forma de un temor reverente, y se maravillaron y comenzó a decir brajot al Eterno por haber dado tal autoridad a los hombres. Bueno, pues una cosa extraordinaria, y como siempre aquella situación que se encontraba paso a paso nuestro Santo Maestro, y una de las cosas precisamente de las que tendría que tendré que corregir al pueblo. Y esto no es otra cosa más que situaciones que se daban en el caminar de sus enseñanzas por los 3 años y fracción que estuvo ministrando al pueblo, y que en su determinado momento encontraba muchos escollos, muchas situaciones, la falta incluso de bondad, la falta de bondad disfrazada de religiosismo. Y esto es lo que se debe evitar. Esto es lo que pasaba con estos Yehudim, con este grupo de gente que era insensible a la necesidad de la gente, a situaciones tan graves como lo eran precisamente la vida de este paralítico, que precisamente por años había estado así, y ahora nuestro Santo Maestro la sanaba. ¿Y qué pensamientos había? Dado que, se generó a partir del hecho de que les dicen tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le diría esto? Pues la respuesta es clara. Este hombre, la causa de su enfermedad, la causa de su parálisis había sido el pecado. De aquí aprendemos que una de las causas por las cuales vienen las enfermedades es precisamente por el pecado. Por lo tanto, mis amados, por un lado, tenemos que evitar a toda costa el involucrarnos o tomar en poco los mandamientos del Eterno que nos llevan a cometer averot, transgresiones a la Torah de Hashem. Y esto causa precisamente situaciones graves en nuestra vida, porque traen consecuencias. Nosotros pensamos que nada pasa, nada sucede, pero la realidad es que sí pasan, y pasan muchas cosas. Mucha gente está enferma, decía Rab Shaul, y debilitada. ¿Por qué? Porque tomaban en poco la fiesta de Pesach y no tenían una preparación adecuada para poder acercarse a la fiesta y celebrar la misma para el Eterno, como una fiesta que el Eterno, quien es bendito, había otorgado, y que consecuentemente dice: por ello es que hay muchos duermen, es decir, ya habían partido,
muchos enfermos y debilitados. Entonces, una de las cosas que a veces no entendemos nosotros y que a veces por la bondad del el Eterno manda disciplina a su pueblo precisamente para que pueda reflexionar y volver en sí, como el hijo pródigo, para que el hombre pueda reflexionar en que tiene que haber cambios sustanciales en su vida. Pudiera ser como la vida de estos varones que juzgaron mal el hecho de que nuestro Santo Maestro le dijera que sus pecados eran perdonados, y peor tantito cuando lo sana a este paralítico, y entonces este ya se mueve y ya se toma su lecho y se va. ¿Por qué peor tantito? Porque ellos se molestaron, se enojaron de esta sanidad que nuestro Santo Maestro proporcionó por el poder del dedo de Dios, porque al final del día nada hacía Yeshua si no era por la mano de Dios, es decir, por el consejo de Dios. Él no, y nosotros tampoco podemos hacer nada y hacer nada si no es por Él. Y entonces es una situación muy importante, porque decíamos, esto causa muchas situaciones de disciplina dentro del pueblo de Israel, cuando el pueblo no toma conciencia y toma a la ligera los mandamientos. Esto es lo que causa muchas veces el que mucha gente termine con el tiempo de vida en este mundo y muchos se enfermen o estén debilitados. Esa es la razón por las cuales nosotros tenemos que reflexionar en todo esto. Si queremos estar bien, no es solamente alimentarnos y tener un buen nivel inmunológico. Si queremos estar sanos en nuestra relación con el Eterno, tenemos entonces que cumplir con los mandamientos, pero no en una forma religiosa, sino en una forma donde le podamos agradar verdaderamente al Eterno, porque el problema que había en Israel era ese, que solamente tenían la cara, pero la realidad es que no había, en el caso de estos hombres, no había bondad. Eso no había. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De que eran hombres que al carecer de bondad no podían actuar con caridad, con una actitud buena y proporcionar la ayuda que requería el prójimo, y por eso tenían esa situación tan grave en sus vidas, que solamente juzgaban por encima y de acuerdo a la letra, pero no al espíritu de la letra, que al final del día uno de los aspectos importantes de la Torá es la bondad. Entonces, si nosotros queremos ejercer bondad, y como lo hizo nuestro Santo Maestro, tenemos que permitirnos que fluya esa bondad en nuestras vidas. Esa bondad en nuestras vidas debe fluir. Nos enseñan nuestros maestros de una manera extraordinaria acerca precisamente de los actos de caridad y de la bondad. ¿Qué es primero, la bondad o los actos de caridad? Bueno, para algunos dirían, los actos de caridad, para otros la bondad. Si no hay bondad, de nada sirve lo que nosotros hagamos, como en el caso de los Ocopa. ¿De qué les servía a estos hombres estudiar, leer, orar y todo aquello si no había bondad en su vida? Al final del día no hay fruto. Pero nuestros sabios nos enseñan que una de las cosas importantes para poder hacer obras de caridad, es decir, ayudar como lo hacía Yeshua, buscando la necesidad, satisfacer la necesidad, en este caso del paralítico, fue porque había bondad. Y es algo muy importante, porque esta bondad, mis amados, proviene de Yirah Hashem. Es decir, todo aquel hombre y mujer que tiene temor al Eterno, temor al cielo, este hombre seguro que tiene Yirah Hashem. Es decir, un hombre que vive en su corazón, en su alma, cumpliendo los mandamientos, guardando los mandamientos, eso hará que en un determinado momento se produzca en su vida la bondad. Y dicen nuestros sabios,
que nosotros, de hecho, nosotros podemos tener en claro que cuando nosotros tenemos Yirah Hashem, la bondad es producida por ello. ¿Y qué es el temor al cielo? ¿Qué es el temor a Dios? Cuando tú guardas los mandamientos, cuando tú te esmeras en guardar los mandamientos, cuando tú buscas guardar los mandamientos, entonces cuando se tiene temor al cielo, eso va a producir en tu vida la bondad. Eso es lo que te lleva a producir la bondad, como un fruto extraordinario, como lo hacía nuestro Santo Maestro. Por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos que mirar y ver que es importante la bondad, pero para tener bondad, para ser un agente bondadoso, un hombre, una mujer bondadoso, es aquella persona que tiene temor del cielo, que guarda los mandamientos, porque al final del día estos mandamientos son el bien para nuestro prójimo y hasta para nosotros mismos. Por lo tanto, se nos enseña esta parte de que cuando nosotros producimos obras de caridad, estas deben de ser impulsadas por la bondad, como lo hacía nuestro Santo Maestro, y en este caso, eso es lo que le impulsó a sanar a este hombre, no sin antes decirle y hablarle que sus pecados eran perdonados. No cabe duda que por el espíritu de la profecía, el nivel de nebuá que tenía nuestro Santo Maestro, pudo mirar que este hombre verdaderamente había hecho teshuvá. No creen que nada más porque sí le dijo tus pecados te son perdonados y ya. No es tan fácil. A veces se lee, pero si no se entiende, cuando no se comprende, cuando no se sabe, pues dicen uno que bonito, pues nomás tus pecados te son perdonados. No, seguro, ya que es un principio extraordinario, tanto de la Torá como de los profetas, que un hombre para ser perdonado, incluso enseñanzas de nuestro Santo Maestro y de sus discípulos, que un hombre para ser perdonado tiene que ser teshuvá, tiene que arrepentirse. Entonces, este arrepentimiento seguramente lo vio Yeshua en la vida de este hombre, en ese proceder y en esa revelación tan grande que tenía de profecía nuestro Santo Maestro, y consecuentemente por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Estaba sanando su alma y posteriormente le sanó el cuerpo, levantándolo de esta situación tan tremenda que era el ser paralítico. Mis amados, el Eterno está en este caminar en nuestras vidas. Él está sanando nuestra alma y también sanando nuestro cuerpo. Pero la base para recibir esta bendición siempre va a ser la teshuvá. Y recordando siempre desde el lado de las enseñanzas del Maestro, que precisamente una de las cosas que nos debe mover a hacer el bien siempre debe ser la bondad, que produzca caridad, es decir, bien para nuestro prójimo. Que el Eterno te dé un magnífico día y un extraordinario Shabbat. Shalom, shalom.